¿Qué tal? Bienvenidos a la economía de DW. La Comisión Europea abrió este lunes una investigación contra la plataforma TikTok por una posible violación de las normas comunitarias en materia de protección a los menores y transparencia. Una nueva ley de la Unión Europea obliga a este tipo de plataformas en línea a tomar medidas estrictas contra contenidos nocivos, comportamiento adictivo o el acceso a los datos de los usuarios para el envío de publicidad personalizada. Se trata de la segunda investigación europea de este tipo después de que hace 2 meses Bruselas hubiese abierto un procedimiento similar contra la red social X, antes conocida como Twitter. Bruselas abre pues una investigación contra TikTok, noticia que comentamos a esta hora con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt. José, TikTok es especialmente popular entre los adolescentes, lo cual hace este caso aún más sensible, ¿no? ¿Cuáles son los puntos preocupantes que ve Bruselas? Hola Rosa, ¿qué tal? Bueno, uno de los puntos más preocupantes es las herramientas y los mecanismos que utiliza el algoritmo de TikTok, que ya se sabían que son especialmente adictivos y de hecho son un modelo de algoritmo que ha sido copiado después por otras plataformas precisamente por el éxito que tiene entre los usuarios y especialmente entre los adolescentes. Bruselas está preocupada por el impacto en la salud mental que puede tener el uso de TikTok para los adolescentes y sobre todo el acceso que tienen a contenido que es inapropiado. Además, Bruselas quiere investigar y por eso abre esta investigación oficial para saber si la plataforma propiedad de la China ByteDance realmente permite, como se le pide legalmente, el acceso de una auditoría externa para controlar que realmente se están cumpliendo con todos estos puntos. Es cierto que en el 2023 TikTok introdujo algunas herramientas, por ejemplo, con la sincronización de las cuentas de los padres para que pudiesen tener un mayor control, pero Bruselas sigue, Rosa, manteniendo la opinión de que tiene dudas de la efectividad de estas herramientas, incluso, por ejemplo, de la verificación de la edad de estos adolescentes cuando se unen a la plataforma. De hecho, la Comisión Europea abre esta investigación contra X o contra TikTok en base a una ley pionera que se ha reforzado además hace unos días. ¿Qué importancia tiene esta nueva legislación para la seguridad en las redes sociales? Mucha, Rosa. Esta nueva herramienta legal conocida como Digital Service Act fue ya introducida el año pasado y, como tú dices, ahora se ha reforzado precisamente este fin de semana para incluir también a empresas que son más pequeñas. Uno de los puntos más importantes de esta ley es que las propias plataformas construyan estructuras internas para controlar que todo se está haciendo correctamente y, de hecho, tendrían que permitir una auditoría externa para que se compruebe que, por ejemplo, se controlan los discursos de odio o la desinformación. Bruselas ha introducido toda esta armadura legal precisamente unos meses antes de una cita, Rosa, muy importante, que son las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de junio. Así es. Muchísimas gracias por el análisis, José David. Saludos. El Banco Central de Alemania anunció que el país entrará técnicamente en recesión durante el primer trimestre de 2024. Eso significaría que se prolongaría la tendencia de los últimos 3 meses de 2023, cuando la economía germana sufrió una contracción del 0,3%. Entre las causas del parón de la llamada locomotora de Europa estarían las huelgas, la disminución de las exportaciones y la debilidad de la demanda interna en el país. El descontento del sector empresarial también es evidente, sobre todo por los altos precios de la energía y el exceso de burocracia. Alemania es la mayor economía de Europa, por lo que su ralentización podría repercutir en otros países del bloque. La guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás ha arrasado amplias zonas de Gaza, pero los 4 meses de contienda pesan también sobre la economía israelí. Los datos oficiales muestran una de las peores caídas de la historia. El PIB se contrajo en este último trimestre casi un 20%. Eso es casi el doble de lo previsto. Muchos vendedores del casco antiguo de Jerusalén Este luchan por sobrevivir. Actualmente solo persisten los lugareños. Las redadas en toda Cisjordania ocupada y la guerra en Gaza han ahuyentado a los turistas. Iseldin Bukhari es guía gastronómico y chef palestino. No tiene a nadie a quien enseñarle la zona, excepto a mí. Tras el comienzo de la guerra, ¿le ha resultado difícil conseguir los productos que necesita? Sí, hay escasez de verduras y cereales. Además, los precios están subiendo.
No existen ayudas estatales para sobrellevar la inflación. Más de 150.000 palestinos cisjordanos entran a diario a Israel para trabajar en sectores clave como el turismo, la agricultura y la construcción. Pero desde que estalló la guerra, a la mayoría de ellos no se les permite cruzar la frontera, lo que estrangula la economía de Cisjordania y ha hecho que se dispare el desempleo. El taxista palestino Arafat Sharabati no tiene clientes desde el 7 de octubre. Esta situación es tan difícil que mis hijos me ayudan con los gastos. Tengo hijos casados que trabajan y me mantienen al mismo tiempo. Arafat solía conducir varias veces al día los 45 minutos que separan Tel Aviv de Jerusalén, también a ciudades de Cisjordania, pero el aumento de la seguridad en la zona ha hecho insostenible este tipo de trayectos. Si quiero ir y volver en coche a Cisjordania, es probable que tarde un día entero solo en llegar a Ramallah. Dadas las circunstancias, los puestos de control y los constantes bloqueos hacen que esta situación no sea para nada rentable. En el centro de Israel, Dani Shapiro dice que los atentados terroristas de Hamas le obligaron a cerrar su fábrica de cerveza. Una de las primeras cosas que se vieron afectadas fue el consumo de cerveza, que bajó muy rápido. Nuestra producción se redujo en más del 80%. En lugar de despedir a los empleados, Shapiro les buscó trabajo en cultivos al sur del país para que no fueran ocupados por trabajadores extranjeros. Les ayudamos a recoger mangos, piñas y pitayas, les dimos trabajo. Cuando terminamos, compramos parte de esa cosecha y fabricamos cerveza. Poco a poco la demanda se recupera según los israelíes retornan a bares y restaurantes. La economía podría crecer este año y repuntar el próximo si el conflicto no sale de Gaza. No puedo con lo que estoy viendo en las noticias todos los días, sobre todo en Gaza. Y Zeldin critica al gobierno israelí, pero aún tiene motivos para no perder la esperanza. Podemos ver que las políticas implementadas en este país no están consiguiendo nada. No creo que la presión de la comunidad internacional haga cambiar las cosas. Algunos expertos advierten de que si se prolonga la guerra, llegarán tiempos difíciles tanto para la economía israelí como para la palestina. En Estados Unidos, algunas aseguradoras dejarán de cubrir los riesgos causados por el cambio climático y aumentarán las primas relacionadas con este tipo de eventos. Por ejemplo, en California, donde hace 2 semanas las fuertes lluvias dejaron daños que ascenderían a unos 11.000 millones de dólares. Las compañías de seguros estadounidenses prevén pérdidas por más de 50.000 millones de dólares solo en el último año, lo que ha provocado que dejen de ofrecer seguros del hogar en las regiones afectadas o que se multiplique el costo de las pólizas. Y ello repercute en el valor real de los activos inmobiliarios. Y esto deja en una situación muy compleja a los residentes de los estados con más riesgos climáticos. Nuestra compañera en Nueva York tiene más detalles al respecto. Ana Nieto, cuéntanos con qué situación se encuentran exactamente los propietarios de viviendas. Pues Rosa, las renovaciones de las pólizas de seguros, y no solamente en California, están llegando con fuertes subidas sobre lo que se estaba negociando hace apenas 2022, 2021. En muchos casos estamos hablando de subidas por encima del 40%. Luego hay estados en los que es muy difícil encontrar ofertas competitivas para asegurar una vivienda. California es uno de ellos y empresas del sector como State Farm o Allstate que han dejado de hacer pólizas debido al impacto tanto de los fuegos como de las inundaciones. Tan mal es la situación que el gobernador ha pedido a su comisionado de seguros que busque la solución que sea, incluso si es necesario que haya algún cambio legislativo. Y es un problema que también está afectando a otros estados, como por ejemplo Florida y Luisiana, donde son frecuentes los huracanes y que dejan devastadas amplias zonas urbanas. El riesgo de los seguros es cada vez más cierto y más elevado, porque también son más caras las propiedades que se aseguran. Y el presidente de la reaseguradora Swiss Re dijo hace poco a la cadena CNBC que el precio de la crisis climática ya está a la puerta de los consumidores.
Bueno, Ana, ¿y cómo afecta al sector inmobiliario el hecho de que las aseguradoras dejen de cubrir los riesgos causados por el cambio climático? Pues hay propietarios a los que directamente no les salen las cuentas con estas subidas y tienen que optar por bien asegurar menos su propiedad, con menos cobertura, o verse en la necesidad de vender. Y cuando a una casa se le niega el seguro, la pérdida de valor es inmediata. Hay zonas de Florida que ya no están atrayendo los compradores que solían atraer en el pasado, no solamente por los riesgos del clima, que son muchos, sino también por la subida de los seguros, que son por encima del 50% en algunos casos, sobre todo después del huracán Ian del año 2022. Es un estado que tradicionalmente ha atraído a residentes por su baja fiscalidad y ahora mismo el problema no es eso, son los seguros. A pesar de esta situación y debido a la presión política, sobre todo por parte del Partido Republicano, cada vez más empresas del sector de las finanzas están dando marcha atrás en sus compromisos medioambientales y entidades como JP Morgan y PIMCO se han retirado del Climate Action Plus, que es un órgano de actuación para promocionar valores de medio ambiente. Una triste noticia. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, comenzó en Cuba una gira por América Latina que incluye también a Venezuela y Brasil. El comercio bilateral entre Moscú y La Habana aumentó 9 veces en 2023 respecto a 2022, cuando el intercambio fue de 450 millones de dólares, según cifras oficiales rusas. Esta aproximación entre los dos países ocurre cuando Cuba vive la peor crisis económica en 3 décadas, con escasez y una espiral inflacionaria acentuadas por las debilidades estructurales de su economía. Y con esto ponemos punto final al segmento de economía. En nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos.